Todo pasa por la radio. A continuación, política por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Bueno, en este caso, pausa comercial más mate, estaba muy rico el mate. Sí. 10 horas 22 minutos, recibimos aquí en estudios al señor Juan Pedro de Vega, candidato en tercer lugar por el espacio Cambiemos Pro Compromiso Pringles. ¿Cómo anda, Juan Pedro? Buen día. Buen día, Ricardo, Matías y toda tu audiencia. Bien, con una linda mañana que nos cruzamos temprano y ahora se viene complicando. Ahora se viene complicando, sí, vamos a tener un poco de nubes. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, estamos ya en la recta final, ¿no? A decir verdad y haciendo un cálculo de las pasos aplicadas a la elección general, digamos, si se puede establecer, podríamos hablar que ya se te puede considerar casi concejal, ¿no? Podríamos decirlo así. Por lo tanto, creo que ya la cuestión de las precandidaturas quedó atrás y ya tiene que haber, a esta altura de las circunstancias, una visión de cuál va a ser tu participación en el Consejo Deliberante. Ayer, con la presencia de Luis, yo me permitía hablar un poco de un Consejo Deliberante que me parece se tiene que comprometer más con la realidad de Pringles y ser más enfático en aquellas cuestiones de la transformación posible de esta ciudad. Entonces, la pregunta que se me ocurre primero es, ¿cuál va a ser los objetivos de Juan Pedro de Vega, concejal? Bueno, sí, te escuchaba ayer con Luis, y él hacía un poco mención a mi vocación, un poco que tiene que ver en la cuestión de producción y demás. Y se hablaba y nosotros lo hablamos permanentemente con esto que fueron una de las 4 o 5 patas que propuso Berterret en su momento en el año 2015, y una de ellas era la transformación de la matriz productiva o de empleo que se pueda lograr en Pringles. Mi objetivo de trabajo, o el mayoritario, va a rondar por ese camino, por ese lado. Como bien decía Luis, cada uno tenemos nuestras improntas, nuestras incumbencias, nuestros gustos y nuestras capacidades en distintas actividades, sin descartar y sin descuidar una visión general de todo lo demás. Y como bien decía, las opiniones todas suman. Yo soy partidario de que distintas actividades o distintos puntos a tratar tienen que ver con todos en general. A tiempo atrás hablábamos de los perros en la calle y todo eso yo me incorporé a trabajar un poco con las organizaciones proteccionistas y demás, y yo hacía hincapié en que yo no era un mascotero ni nada por el estilo, pero me interesaba y me preocupaba la cuestión ambiental y básicamente la de la basura, y era una de las partes del problema de los perros en la calle. Como eso, todos tienen que ver, todos los temas tienen que ver con todo. El tema producción o la matriz productiva o la generación de empleo tienen que ver hoy muchísimo también con una cuestión social y con una cuestión cultural que viene de la mano. Hemos estado trabajando en el grupo desde el PRO y con algunos de los amigos de la UCR y también ahora en este nuevo espacio de Cambiemos, con la cuestión del emprendedurismo, y soy un convencido que es una herramienta más que interesante y potable e importante para estas cuestiones de reconvertir matrices, no sé si reconvertir matrices productivas, pero bueno, empezar a buscar alternativas de generaciones de empleo, y algo que por ahí decimos mucho de generar empleo genuino fuera del municipio. Bueno, el del municipio es un empleo genuino. Lo que tenemos que generar son otros empleos genuinos tan interesantes, me animaría a decir más interesantes que el de la municipalidad o el del municipal o el del estatal, por no decir el de la municipalidad. Así que bueno, va a rondar por ahí, arduamente trabajaremos en eso, y yo trabajaré un poco más en eso, pero sin descuidar las demás problemáticas, ¿no? Ya.
¿Tenés alguna idea respecto a una posibilidad rápida de generación de empleo, más allá de esto de estar siempre pensando que por ahí alguien viene a radicarse y que, qué sé yo, que el sector planificado industrial pase a ser parque industrial cuando llegue el gas y demás, que es un proceso de tiempo indudablemente? Más allá de eso, ¿dónde radicarías tu esfuerzo? ¿Dónde centrarías la posibilidad de generación de empleo? Mira, yo creo que tenemos que apuntar, el otro día no sé con quién lo hablaba, y cuando se proponen, cuando se hacen proyectos y propuestas, y sobre todo de esto desde la dirección de producción, con los microcréditos, o desde la oficina de empleo, que también se trabaja muy bien con esto, y hace poco se entregaron unos cuantos microcréditos de buenos importes, se terminan haciendo muchos proyectos de servicio, ¿sí? Y yo no soy tan partidario de ese tipo de proyectos. Por supuesto que todos suman y todos generan trabajo y demás, pero creo que tenemos que empezar a pensar en proyectos de producción de bienes de consumo, ¿sí? Esos bienes de consumo tendrán que ver con cosas que podamos llevar a otros lugares de la región, del país, de la provincia o del mundo también. ¿Por qué? Porque esos nos van a ingresar divisas a nuestra comunidad. Si nosotros generamos muchas cosas de servicios, los servicios son más potables de realizar en las comunidades, en tu entorno más cercano, y ese es nuestro Pringles. Y un poco por afuera, se me ocurren ahora los servicios de catering, o los chicos con los DJ, voy a dar un chivo, pero los chicos de Reflex que laburan muy bien en toda la zona, y el resto de los que brindan servicios de este tipo. Esas cosas también ingresan divisas a nuestra comunidad, pero si nosotros logramos producir cosas, bienes de consumo, me refiero a cosas más tangibles, creo que podemos generar más de esto, de que nos ingresen dinero a nuestra comunidad, y eso es lo que va a reactivar nuestra economía. No tanto lo que nos genere el movimiento de nuestra misma plata en nuestro mismo pueblo. Si no logramos que ingrese divisas o plata desde otro lugar, esto tiene un límite, ¿sí? Y donde uno corte la cadena y decida irse a otro lado, eso empieza a patinar. Eso trasladado a la provincia y trasladado al país, creo que es más o menos el mismo concepto, nada más que en menores escalas, obviamente. Como que se me ocurran, lo primero, y siempre lo hemos hablado, es la cuestión de los alimentos, ¿sí? Creo que eso es algo que tenemos que poder producir en nuestra comunidad, y tenemos la materia prima para hacerlo. El otro día estuvimos visitando en el parque industrial a este chico de Guiluz y su empresa, y ellos están con una inversión importante y muy buena y grande para producir alimentos balanceados para pequeños animales. Y es una inversión importantísima, y eso va a generar unos cuantos puestos de trabajo, y tiene que ver con esto, con poder vender en la comunidad y en la región. Esas cosas creo que son las que tenemos que potenciar con esas escalas de generaciones de empleo, ¿no? 10, 12, 8, 15, 20. Ese nivel creo que es el que tenemos que hacer, pero insistir en que sean los capitales de Pringles los que se inviertan en Pringles. Yo el otro día hacía esta relación. Si nosotros no solucionamos este problema acá sentado, y creo que era en esta misma silla, lo tuviste a Curuchet, que repitió visita el otro día. Sí, sí. Y él mismo decía que vos, a tu pregunta de qué puede hacer el Banco Provincia para Pringles, o qué le puede dar a Pringles, y él contestó: lo que ustedes decidan hacer. O sea, lo que nosotros decidamos hacer o tomemos como definición o como futuro u horizonte para nuestra comunidad, habrá lugares que estarán dispuestos a apoyarlos, y en esos lugares es donde tiene que intervenir el Estado, ¿sí? En el apoyo de esas cosas, que no siempre son necesariamente económicos. Yo soy un convencido que tienen que ver más con el apoyo de continuidad, de generar los contextos o los ámbitos donde los privados puedan desarrollar sus negocios. Y no necesariamente eso tiene que ser plata, tiene que ser un contexto donde podamos nosotros, con nuestras inversiones como privados, poder generar riqueza y generar empleo también. Entonces, por ahí es mi intención. Del dicho al hecho, ojalá. Durante muchos años, dos bancos rectores, ¿no?, en materia de crédito,
en la Argentina, como son, por el lado de la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia, pero también y fundamentalmente el Banco de la Nación Argentina, fueron utilizados para succionar fondos de diferentes regiones del país para financiar al gobierno que se endeudaba en el orden interno. Ahora tenemos un gobierno que evidentemente ha elegido otra forma de financiar su déficit a través del endeudamiento externo. Uh-huh. Después podemos entrar en otro capítulo de análisis, pero que no corresponde hacerlo en este caso, y tampoco estoy en condiciones de hacer un análisis muy claro sobre el tema, de lo riesgoso que significa también un endeudamiento pesado en relación con el Producto Bruto. Dicho sea de paso, la Argentina tiene un 51% de endeudamiento de su Producto Bruto y Brasil un 83%. Somos el segundo, el tercero es México con 47 y fracción. Sí, ayer lo veía eso. Curiosamente estamos hablando de los 3 países más importantes de América Latina, ¿no? Uh-huh. Brasil, México, Argentina. Chile con un 24. Pero Chile hace bastante tiempo que definió otras políticas, ¿no? Uh-huh. A lo que me refiero es a esto. El Banco Nación y el Banco Provincia, y por eso me vuelvo a lo que decía acá el doctor Curuchet, han virado la situación. No son bancos que abastecen al Estado Nacional para mitigar su déficit, sino que están revertiendo la posición, captando dinero para trasladarlo a lugares de producción. Entonces a mí se me ocurre, siempre se me ocurrió pensar en grande, ¿no? Es decir, ¿por qué en Pringles no tenemos emprendedores que ataquen otros mercados de manera contundente, ¿no? Y yo creo que también eso es parte de una mentalidad, de una cultura. En otros lugares, los emprendedores locales vuelan alto, y algunas veces pueden caer también por volar alto, pero muchas veces llegan a sus objetivos. Entonces lo que quiero ser puntual en esto es decir, ¿qué se puede hacer desde el Consejo Deliberante, que en definitiva es una usina de ideas de esta ciudad, de este lugar, para motivar precisamente a personas que tengan capacidades para desarrollar proyectos? Tenemos un puerto a 120 kilómetros, uh-huh, que es una factibilidad que no todos los lugares tienen. Y por eso digo, me parece que hay que trabajar no solo en la parte fáctica, en las cosas que se puedan resolver ya, que son muy importantes, sino en las a mediano y a largo plazo, tratando de ser más que nada motivadores, ¿no? Bueno, sin duda ese es el camino. Pero retomando y siguiendo enganchado con la nota de ayer con Luis, a veces es complicado transmitir o hacer entender los límites que tenemos desde un legislativo, que podamos tener desde un poder legislativo que tiene un poder legislativo. Y acá creo van un poco lo que sea lo electoral. Un poder legislativo puede tener brillantes ideas, pero si un poder ejecutivo no ejecuta, ahí quedarán. Y de hecho así ha sucedido durante muchísimos años, y creo que tiene que ver mucho eso con la chatura de nuestra ciudad. Hay algunas muy buenas propuestas de que han salido del poder legislativo, pero por estos no sé cómo encontrar la palabra, pero por estas tonteras de no aplicar cosas potables porque vienen de otro palo, mezquinos intereses, diría mezquinas yo. Era la palabra, claro. Mezquindades, estamos como estamos, y ahí es donde creo que tenemos que ver con esto de lo electoral y que estamos ahora afrontando y a lo que nosotros apostamos. En la medida en que podamos tener un mejor feedback entre un poder legislativo y el ejecutivo, estas buenas ideas que tienen que ser consensuadas, y es lo interesante, y acá voy a potenciar nuestro espacio de Cambiemos, en donde hay muchas ideas de diversos aspectos y de diversos lugares, y ahí sumo también a los que puedan participar dentro del Consejo Deliberante con otras propuestas similares o diferentes, pero que ayer hablaban de eso, de que sea el ámbito de discusión, de debate acalorado, apasionado y loco, por decirlo de alguna palabra, el Consejo Deliberante. Y ahí es donde bienvenidos estén todas
las expresiones políticas. Pero tendremos que lograr poner de acuerdo en las cosas que seguramente vamos a llegar a hacerlo, en que mejor convengan para Pringles, con las distintas visiones, algunos más, vamos a ponerle capitalistas, y otros más socialistas, o de izquierda, o de derecha, o de centro, o de la ancha avenida del medio, de donde le quiera poner, pero que tengamos claro cuál es el objetivo de poder potenciar este Pringles. Si eso lo logramos hacer con un Consejo Deliberante que pueda estar conformado con distintas fuerzas políticas, pero que nos pongamos de acuerdo y tengamos un buen comunicación con el Poder Ejecutivo, esas cosas se pueden lograr y se pueden ejecutar, que el que ejecuta es el Poder Ejecutivo. No desde el Consejo Deliberante hay muchas posibilidades de acción en estas cosas que vos proponés, si el Ejecutivo después la cajonea y ahí quedó. Entonces es importantísimo ese feedback entre un poder y otro, y si somos del mismo palo, muchísimo mejor, por hablar lisa y llanamente. Ahora, lo de potenciar emprendedores locales, y los hay, y hay muchos. Me sigo enganchado, y yo estoy fascinado con esto de los matafuegos de Sodago en la fragata Libertad. Y no es poco, y no tenemos nada que ver con los puertos y demás, pero es un emprendimiento local que está posicionado y muy bien en lo local y en la región, y fíjate a dónde llegan. Y ellos también están avanzando con el tema de iluminarias LED, y están saliendo alrededor de la zona y de la provincia. Y tenemos algunas empresas con estos de los medicamentos para la apicultura, que nosotros acá por ahí no nos damos cuenta, pero tienen una relevancia internacional muy importante. Sí, claro. Y hay muchos, y no los percibimos del todo. Algunos por una cuestión de humildades y de perfiles bajos y demás, y a lo mejor desde los municipal tendrían que hacerse un poco más de promoción para que sirvan como motivadores de nuestro espacio eslogan, que es el sí se puede. Claro que se puede desde comunidades como nosotros hacerlo. Suárez, Tres Arroyos, algunos lugares en algún momento fueron como nosotros, ¿y por qué nosotros no vamos a poder? Lo que nosotros queremos, y yo soy convencido que tenemos que empezar. Ese es el gran desafío. Y el no de que no, desde acá no se va a poder, y no, que nada funciona, y no, que esto... Bueno, abramos la cabeza, empecemos a pensar que hay cosas diferentes para hacer, pero que se pueden hacer. Y si las ideas están bien elaboradas, bien armadas, con esto que vuelvo a decirte, no siempre el apoyo estatal tiene que ver con lo económico, sino que tiene que ver con eso otro, que es en la buena formulación de proyectos. Y insisto en eso, el Estado está presente, y esta Administración Nacional está haciendo mucho hincapié en eso, con la ley de emprendedores, con la ley PYMES, con esto de las sociedades de acciones simplificadas. Se está dando la vuelta para que las cosas empiecen a ser más fáciles para la generación de ideas y de proyectos. Hay mucho en eso, hay mucho trabajo y mucho apoyo en eso, y cada vez que nosotros hemos ido a gestionar, ahora estuvo Miguel Fuchs desde el PRO en Buenos Aires en este fin de semana, en una reunión con el secretario de Pymes y de Emprendedores del Ministerio de Producción de la Nación, y con en resumen, la contó como una excelente entrevista y reunión con un grupo de personas más, y él viene embaladísimo con entender que se viene un camino de estas cosas muy importantes. A partir de, ojalá tengamos un buen resultado electoral, no solo en lo local, sino también en lo nacional, se empiezan a consolidar estas ideas que a lo mejor todavía venían con una decisión de decir, bueno, sí, está buena la idea, pero ¿te bancan o no te bancan desde las bases? Ojalá, y eso es lo que pretendemos, que las bases, que somos todos nosotros los ciudadanos, acompañemos este proyecto, que yo estoy convencido que es una salida sustentable en el tiempo, perdurable. Creo que de una buena vez hemos entendido que no son cosas en el mediano, corto y medianito plazo, sino que tenemos que mirar un poco más adelante. Y el mirar más adelante implicará no tener resultados y capitalizaciones políticas, como por ahí muchos de los que estamos en este tema pensamos. A lo mejor nosotros, y es muy posible y seguro, que no las capitalicemos políticamente, pero estamos convencidos que son las bases que tenemos que sentar para que otros las puedan capitalizar, pero y nos importa que lo capitalicen son los ciudadanos, a nosotros más que todo, de Pringles. Hay dos cosas que quiero volver de lo que dijiste. Una que tiene que ver con la referencia, por ejemplo, a
esta empresa Sodago, también al laboratorio de Apilab. Después paso a cobrar todo. Yo creo que hay una cuestión elemental que sigo insistiendo, es que tiene que ser el leitmotiv de ustedes como concejales: salir a la calle y ir a ver a la gente. Sí, totalmente. Es decir, el concejal tiene que salir, tiene que andar por la ciudad a ver cuáles son las inquietudes de la gente. Ese para mí es un paso fundamental para romper la inercia. Y la segunda cosa, vos hablaste de un deliberativo que proponga, que sea activo en propuestas, y un ejecutivo que cajonee. Yo creo que estamos viviendo una época donde prácticamente eso va a ser muy difícil que se vuelva a repetir, porque hay una intensa acción de la gente, básicamente a través de las redes sociales. Es decir, si uno logra instalar en la gente determinadas cuestiones, es decir, si el Consejo Deliberante, además de deliberar y hacerlo público a través de la transmisión directa por radio, las imágenes y demás, pero que también la gente comience a participar. Y la gente participa no yendo al Consejo Deliberante, ¿no? Lamentablemente. No. Pero bueno, lo hace muchas veces a través de las redes sociales. Sí. Y ese es un impulso muy, pero muy importante para que alguien que piense cajonear un proyecto lo piense dos veces. Mirá, es decir, si existiera esa intención. Creo que va revirtiéndose. Soy un total convencido de eso también, de que hoy la forma de convocar y de las reuniones que tengan que ver con lo político, por lo menos, no necesariamente pasan por una presencia física. Hace bastante tiempo atrás, compartía una de estas charlas TED que son tan interesantes, que hay en YouTube, que hay de temáticas amplísimas y son súper interesantes, y encontré una que se llamaba Hackeando la Política. Y tenía que ver con esto, con cómo fue evolucionando, por qué si nosotros pasamos de la imprenta de Gutenberg a las redes sociales, el Twitter de los 140 caracteres, ¿por qué la política sigue funcionando con la misma forma? ¿Por qué no logró evolucionar como evolucionó todo el resto de las cosas? Un gran desafío. Y ellos planteaban algo bastante innovador, y a lo mejor, y de hecho se llamaba hackear, como la forma de hacer, no de hacer política, sino de comunicación entre el representante y sus representados. Y eso era lo que apuntaba, ¿no? No tiene que ser eso con una reunión o un acto político ni nada. Hoy por hoy la comunicación entre el representante y los representados tiene que ver más con las redes sociales que con otras cosas. Andá a convocar hoy un acto político con más de 300 personas. Imposible, porque la gente, además de que está harta, lo hace mucho más ágilmente desde una red social. La otra vez, hace un tiempo atrás, le mandaba a Matías una foto desde el subte y te contaba que en Buenos Aires estaba allá y venía escuchando la radio por internet desde el subte en Buenos Aires. ¿Y cómo no voy a poder comentar alguna opinión sobre alguna ley con un sí o con un no desde un teléfono, como puede ser hoy? Y esto que decís vos, la ley para, ordenanza para la promoción de los emprendedores locales. ¿Por qué tengo que esperar de juntar 300, que al final tampoco son significativos de los 22.000 o 25.000 habitantes? ¿Por qué no lo puedo hacer por una red social? Indagar por ahí, testear por ahí. Bueno, algunos lo vamos entendiendo, creo que las nuevas generaciones lo toman casi como bíblico, lo que diga la red social. Algunos que todavía estamos ahí a mitad de camino tenemos nuestros recaudos, y algunos otros dicen, no, eso es imposible de aplicar porque cualquiera te puede estar mintiendo. Un poco de verdad tiene todo. Tengo una respuesta para lo que decías de por qué los políticos se quedaron en Gutenberg y no en las redes sociales. Primero, porque están cómodos en esa situación, y segundo, porque la política durante muchos años en la Argentina y en algunos otros lugares del mundo tal vez lo han entendido más rápidamente, ha estado descansando en los famosos códigos de la política y en el fragote. Sí. Vos no me molestás. En la rosca. Claro, vos no me molestás, yo no te molesto, y así seguimos andando todos. De paso seguimos eternizándonos con cambios. Hoy estoy en el Ejecutivo, mañana en el Legislativo, y voy dando vueltas. Y son constituyen el establishment político.
Yo voy muy acompañando a Luis en ese aspecto, en que soy consciente que tenemos que aportar lo nuestro en la medida que sea útil, hasta el momento que sea útil y no in eternum. El tiempo necesario y el tiempo suficiente que podamos aplicarlo. Y ese es nuestro objetivo. Decirle a un De Vega que sea corto es bastante imposible, pero quiero una referencia muy cortita para terminar. Días pasados se llevó a cabo una audiencia pública referida al patrimonio arquitectónico, histórico de Coronel Pringles, con una deserción de la gente y de los profesionales del sector. Sí. ¿Qué te inspiró eso? Cortito, por favor. Cortito es la palabra, decepción. No era muy ambicioso en la participación, a lo mejor ciudadana y de la gente de a pie, pero sí de los profesionales que tienen que ver con esa actividad. Y la verdad que creí que iban a estar, no sé si no se comunicó lo suficiente, que creo que a lo mejor pudo haber pasado, o no sé qué, la verdad que no me sorprendió mucho. Ojalá se pueda seguir trabajando sobre eso, es un tema complejo, que hay que abordarlo, pero bueno, eso me frustró bastante. No tuve nada que ver con la formulación, un poco con Eugenia Cavallaro lo charlamos, pero hasta ahí llegó. Pero la verdad que me sorprendió mucho que no hubiera ningún profesional, había uno o dos, pero que estaban más por el lado estatal que por el lado privado, porque eran parte de los convocantes inclusive, sí. Pero me sorprendió muchísimo que no hubiera más. Y incluso yo me puse en una posición cuando comenté desde el sector privado en decir, bueno, esto tiene que ver con una cuestión de que me convenga pongamos sobre la mesa también eso, la conveniencia o el negocio inmobiliario que hay, ni siquiera es detrás, que tiene que ver con esto. Así que muy bien, tarea para el Consejo también está. Sí, claro que sí. Gracias, Juan Pedro. No, gracias a ustedes. Pasó por Despertando en la Ciudad, en la 88.7, el candidato Juan Pedro De Vega. Despertando en la Ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.